Buenos días, amados hermanos. Estamos aquí en la presencia de Dios con el anhelo de conocer más a nuestro amado Pastor y Pastor Jesús, y también con el anhelo de aprender más de su bendita y preciosa palabra. Eh, Damos la gloria y honra a Él. Para los que no nos conocen, mi nombre es Juan José Grajeda. Estamos aquí para entrar en un tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Actualmente estamos leyendo Lucas capítulo 8. Y además de ello, pues el sentir que tenemos es de poder leer la palabra, y cuando vayamos leyendo la palabra vamos comentando, dando para darle un sentido a lo que se está leyendo. Esto basado en Nehemías 8:8. Eh, También, pues para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Grajeda y vamos a estar aquí en este tiempo alrededor de unos 40 minutos, 35 minutos para la lectura. Eh, Oremos para iniciar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te agradecemos por toda la bondad y fidelidad que haces a nuestras vidas. Te agradecemos de todo corazón, amado pastor, por todo lo que haces, Padre bendito. Guíanos cada día de entrarnos en tu presencia, en tu verdad y tu bondad. Te suplicamos en Cristo Jesús, que tú seas siempre nuestra fortaleza y guianza. Ayúdanos, por favor, a conocerte, a reconocerte y vivirte. Ayúdanos, por favor, a abundar en la verdad de tu gloria. Te agradecemos, Padre. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Ayúdanos a ver tu palabra como tú la anhelas y como tú la deseas en Cristo Jesús. Bendito eres, amado Padre. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Dice lo siguiente. Actualmente, como mencionamos, estamos leyendo Lucas 8. Bueno, ya hemos leído acerca de Lucas 7, y el último tema fue acerca de cómo invita Simón, un fariseo, a Jesús, y lo que sucedió prácticamente con este Simón y también con una mujer que era pecadora, de las situaciones que se dieron. Y ayer leímos también la parte que es mujeres que sirven a Jesús. También hablamos de esto, haciendo mención de que no era solo una mujer, sino que eran muchas mujeres las que también seguían a Jesús, y que tanto aprendían de él como les servían, y también estaban entregadas al ministerio de la palabra en el aspecto, como ya hemos mencionado, del aprender a través del oír. Hoy vamos a leer esta parte de parábola del sembrador, de Lucas 8:4 al 15, y dice aquí es la parábola del sembrador. Vamos a leer esto. Esto es una parábola que es bien importante, que tenemos que entrar en reflexión. Creo que el Lucas creo que lo hizo un poquito más corto, a diferencia de otros, pero vamos a leerlo. Dice: 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que yendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos
Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, esta es la parábola del sembrador. Eh, Eso también aparece tanto en Mateo como en Marcos. Si no estoy mal, creo que en sí mismo en Juan no aparece, pero voy a verificar. Y es una parábola a la cual debemos prestar mucha atención porque en otra ocasión Jesús habla de esta parábola e indica de que si no comprendemos esta parábola, ¿cómo comprenderemos todas las demás? Efectivamente, solo aparece esta parábola en Mateo y en Marcos, en Juan no aparece. Pero vuelvo a resaltarlo, es importante esta parábola porque hace reflejo de nuestro diario vivir. En nosotros, como Marcos y Mateo, recuerdo que habla acerca de ese punto y es un poquito más extenso. En este caso son del 4 al 14. Vamos a ver cómo es referencia a Marcos y a Mateo, porque es bien importante mencionar unas palabras que hablan ahí para complementar lo que indica, eh, lo que indica el libro de Lucas. Vamos a colocarlo acá. Voy a leer partes de otras cosas que se hablan ahí. Y creo que es conveniente que las mencionemos también para complementar esto que habla Lucas. Entonces, sí, vamos a ver. Aquí está. Entonces, vamos a ver aquí. Como vuelvo a mencionar, es una parábola bien importante y que habla de varios aspectos y los vamos a ir ahorita viendo un poquito más de cerca. Muy bien. Aquí está, miren. Dice propósito de las parábolas. Esto es en Mateo del 13 al 1 al 15. Dice, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ok, vamos a ver el siguiente. Ahí está. Ok, vamos a ver ahora el libro de Marcos. Vamos a ver parte de Marcos. Aquí está la explicación de Mateo. Ajá, ajá. Ok. Aquí estamos. Versículo 13. Le dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Entonces, este pasaje es de Marcos 4 y Jesús lo dice en el versículo. Vamos a ver qué versículo es. Ok. El versículo 13. Desde el 11 comienza la explicación igual donde dice, y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios,
mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y ahí luego comienza a explicar, esto es en Marcos. Vuelvo a resaltarlo, por eso lo estoy leyendo, para que vean que como por consecuencia de lo que sucede con los evangelios, hay evangelios que expresan más una enseñanza y otros evangelios que tal vez lo tienen más corta. Por consecuencia, es como todo, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, hay 3 personas o 4 y están en la escuela, en el colegio, en el trabajo, y hay un acontecimiento. Entonces, cada persona ve su perspectiva. Una persona puede ver el acontecimiento de frente, otra persona lo puede ver a un costado, o casi al mismo rango que la otra persona, pero tal vez a una le puede llamar la atención más que a otro, dependiendo de cómo sea una persona y también dependiendo de lo que trabaje. Por ejemplo, si hay 3 amigos, uno es abogado, uno es ingeniero y otro es arquitecto, y hay un acontecimiento, los 3 pueden describir desde el punto de vista profesional la situación que se está marcando. En este caso, en Lucas se muestra esta parte de lo que es la parábola del sembrador, y como vuelvo a resaltar, es la importancia de esta parábola, como lo dijo Jesús. Si no entendéis esto, ¿cómo entenderéis todas las demás parábolas? Recordemos que parábola es una semejanza, es una similitud, y que Jesús prácticamente encerraba misterios del reino de los cielos en parábolas. Es decir, cada vez que vemos una parábola en la Biblia, encierra un misterio del reino, y que inclusive nosotros podemos aprender a hablar también en ejemplos o en parábolas, en similitudes, en semejanzas, para encerrar misterios del reino. Recordemos que el ministerio de Jesús se centraba en venir a hablar con parábolas. Por eso cuando ya es la finalización de cuando iba Jesús ir a la cruz, le dicen claramente los discípulos a Jesús, ahora hablas claramente, ya no hablas parábolas. Y Jesús le comienza a explicar por qué es que lo está haciendo ahora. Pero nosotros también podemos hablar por parábolas o por semejanzas, similitudes o ejemplos, si podemos llamar así, porque en esos ejemplos que Jesús hizo se encierran misterios. Eso también, si no estoy mal, le pasa a Ezequiel, si no estoy mal, cuando Dios le dice, ve y escribe una parábola. Si no está mal, también no, eso, bueno, creo que Sansón también expone una parábola, y también Balaam. Entonces, vuelvo a resaltarlo, las parábolas son semejanzas, son similitudes que traen misterios y que Dios va a dar la interpretación, y que por consecuencia no tiene una sola interpretación una parábola, como Jesús ahorita le explica, pero no tiene una sola interpretación, sino que tiene muchas interpretaciones, a lo que le llamamos lo que es la multiformidad de la palabra. Es decir, la palabra tiene muchas formas de expresión y muchas maneras de interpretación o enseñanza, eh, de las cuales pues pueden traer una verdad que uno tiene que aprender a conocer. Dios puede, como vuelvo a resaltar, eh, dar un misterio a través de una parábola, y eso es lo que vamos a mencionar el día de hoy. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Lo vuelvo a mencionar, les habla otra vez de parábolas. En otros pasajes también hace mención a que cuando habla de sembrar y cosechar, hace mención diciendo, y les habló en su doctrina. Entonces, cuando habla de les habló en su doctrina, hace referencia de les habló según su forma de vida. ¿Sí? Entonces, como Jesús se dio cuenta en ese momento de que su forma de vida era sembrar y cosechar, por consecuencia tomó una parábola, una semejanza basado en la forma diaria de vivir de ellos. Entonces, aquí nos muestra una manera de Jesús de enseñanza, es a través de tomar ejemplos de la vida cotidiana de alguien para que la persona lo logre asimilar,
para que la persona logre comprender de eso. Es decir, es más o menos como lo que el apóstol Pablo tomó, que dice que al judío me dice judío y al gentil me dice, al sabio me dice sabio, o al griego me dice griego, para ganarlos a todos. Pero en este caso Jesús agarra la similitud del sembrar y cosechar, porque era algo que prácticamente muchos conocían, era su forma de vivir, sembrar y cosecha, la siembra y la cosecha. Entonces, de igual manera, nosotros cuando nos toca enseñar, podemos agarrar ejemplos de la vida diaria para encerrar un misterio del reino, siempre guiado por el Espíritu Santo, y para que la persona logre con el ejemplo poder asimilar la enseñanza y también conocer un misterio de parte de Dios. Y en este caso Jesús así lo hizo. Agarró un misterio del reino de los cielos y agarró un ejemplo para enseñarlos, para que la persona lo comprendiera, porque era normal, ¿me entienden? Entonces uno puede en este tiempo agarrar ejemplos, o cuando uno habla con alguien, tomar un ejemplo de la forma de vida de esa persona y enseñarle el evangelio conforme al ejemplo de la forma de vida de él. Por eso a veces ven que a veces tomo ejemplos como ahorita en el caso del arquitecto, ingeniero y abogado, conforme al evangelio. Entonces, eso es importante mencionarlo. Uno, para aprender cómo Jesús se movía y cómo es que enseña, y para que cada vez que veamos una parábola en la Biblia nos demos cuenta de que hay un misterio del reino encerrado. Segundo, es para que comprendamos también de que uno puede hacer lo mismo. La Biblia dice, imitadme a mí en lo que yo imito de Cristo. Entonces, uno puede hacer lo mismo que Jesús hace, siempre inspirado por el Espíritu Santo, y es un aprendizaje. Esto también es práctica en el aspecto de ver, colocar los ejemplos basados en cuestiones que encierra el reino. Ahora dice el 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Entonces, otro aspecto aquí importante es el sembrador salió a sembrar su semilla. Dice, y mientras sembraba, y hay un acontecimiento. Entonces, esto es importante porque el sembrador sale a sembrar. La pregunta es cuándo sale a sembrar. Si se dan cuenta, vamos a leerlo que en los enfoques que estamos leyendo, Jesús ya le explica, pero no, a veces no se habla del tiempo en el cual sale a sembrar. Por consecuencia, ya se sabe de que ellos conocen en los tiempos de la siembra. Pero es importante mencionarlo que cuando habla más adelante, ya se menciona de que el sembrador es Dios. Vamos a ver acá. Aquí está. Dice aquí está. Entonces dice acá, el 11, esta pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el tiempo es en todo tiempo. En el tiempo de que la Biblia dice que uno tiene que estar orando en todo tiempo y que su palabra debe estar continua en su boca. Entonces, el Dios va a sembrar continuamente. Cada vez que yo vengo y comienzo a leer la palabra de Dios, en ese momento el sembrador sale a sembrar. ¿Sí? En el momento de que yo leo su palabra, o inclusive en este momento que estamos hablando, el sembrador está saliendo a sembrar. Ya sea que ustedes estén escuchando a alguien, en ese momento, a esa persona, Dios está usando a la persona para sembrar. Si ustedes tienen un sueño, el sembrador sale a sembrar. Si ustedes escuchan alabanzas de parte de Dios, el sembrador sale a sembrar. En el momento que ustedes leen la escritura o van a orar, el sembrador sale a sembrar. Porque también cuando uno está orando, Dios pone la palabra de Él en nuestros corazones. Entonces, el sembrador sale a sembrar. Entonces, cada vez que yo me entrego en una comunión con Dios, el sembrador sale a sembrar. Porque Él constantemente quiere poner palabra de vida eterna en mi vida, en mi corazón, sembrar mi alma con su palabra. El sembrador sale a sembrar. Pero el punto está de que el sembrador sale a sembrar, pero van a pasar cosas en la tierra de la persona, es decir, en el alma de la persona, en la integridad de una persona. Y es lo que hay que cuidar. ¿Me entiende? Porque el sembrador sale a sembrar, pero el punto son el quien recibe las cosas. Entonces, vemos acá cómo hace mención de lo siguiente. Dice, mientras sembraba una parte, cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron.
1, 6, 2. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó en espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el sembrador sale a sembrar. El problema es el hombre de cómo él está preparado para recibir esa palabra, según lo que aquí se habla de los tres terrenos, es decir, la persona, los terrenos representan a la persona, y aquí Jesús lo explica. Y dice, y a sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Esta pregunta es bien importante porque aquí nos deja ver algo que también se ve en otros pasajes de Mateo y Marcos, y es la situación de que nosotros no tenemos a preguntarle a Dios. Y vemos que cuando ellos hacen esta pregunta, Jesús le contesta de la siguiente manera. Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, este pasaje que a mí me impresiona mucho del 9 y del 10, porque la pregunta es, y dice a él, a vosotros os he dado a conocer. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. La pregunta es, ¿a quiénes es dado a conocer los misterios del reino? No a los apóstoles, no a los discípulos, sino que todos aquellos que se acercan a preguntar. Porque vemos acá de que a través de la gran multitud de las cuales le habló o que estuvo exponiendo la parábola del sembrador, solo hubo un grupo de personas que se acerca a preguntarle a Jesús qué significa la parábola. ¿Me entiende? Esto sucede en multitud de situaciones cuando, por ejemplo, alguien está en la iglesia y escucha la palabra que le están siendo dada. Y tal vez dicen, qué bonito el mensaje, gloria a Dios, y luego se van a sus casas sin entender, sin haber entendido ello. También podemos verlo que uno está en la Biblia y dice, ala, qué bonita esto, y uno, o esto no lo entendí, y uno lo deja ahí, sin nada más. Pero si nosotros nos acercamos a preguntarle a Dios las cosas que estamos leyendo, que no entendemos, o que entendemos, pero queremos conocer más, si yo me acerco al Espíritu Santo y le pregunto acerca de lo que estoy leyendo porque no entiendo, Él me va a revelar el misterio de lo que estoy leyendo, porque para aquel que pregunta es dado el misterio del reino de los cielos. No está hablando necesariamente a los discípulos, porque aquí se ve en la escritura claramente que dice que es a aquellos que le preguntan. Y los discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Sí? Entonces, la característica de un discípulo, ¿cuál va a ser? Acercarse a preguntar. Si alguien quiere ser discípulo de Jesús, se tiene que acercar a él a preguntar, Señor, ¿qué significa esto que acabo de leer? Señor, no entendí esto que está acá. Señor, Señor, Señor. La Biblia dice, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se habla de ir y hacer discípulos, no estoy hablando de que yo haga yo discípulos para mí, sino que estoy hablando que Dios me manda a que yo sepa cómo enseñarle a otras personas a saber cómo ser discípulos de Jesús. Y una de las causas, como ya menciono, para ser discípulo de Jesús es ir y preguntarle. Todo aquel que se acerque le pregunta, le van a ser respondido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Para quién es el misterio? Para aquellos que se acercan a preguntar y por consecuencia esos son discípulos. Ahora, entonces, ya viendo este punto, que yo me acerco a preguntar y por consecuencia tengo la necesidad de conocer y saber el misterio, a mí me va a ser revelado. Y por eso que vemos acá que dice, la semilla es la palabra de Dios y los que junto al camino son los que oyen y luego el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, entonces aquí si se dan cuenta comienza a explicar otra vez
la situación y la explicación de la parábola con respecto a lo que Jesús ya enseñó. Pero aquí voy a resaltar varios puntos, porque uno de los puntos aquí principales es, uno, el aspecto de que el sembrador sale a sembrar. Segundo, que el sembrador siembra en la persona o en el terreno, pero el terreno representa a la persona. Y tercero, de que hay una situación a causa del terreno de la persona que impide el crecimiento. Y lo cual, pues prácticamente esto es para todos nosotros. Nosotros a veces queremos crecer en el evangelio y a veces podemos pensar que estamos estancados. Y prácticamente la parábola del sembrador nos deja ver por qué es que estamos nosotros estancados. ¿Me entiende? Casi la misma palabra, recordemos que es luz, por eso dice la Biblia, en tu luz, es decir, en tu palabra veremos la luz. ¿Sí? En tu luz veremos la luz. En tu palabra voy a ver la luz. Me va a ser revelado por qué es que está sucediendo lo que está sucediendo en mi vida. Y también cómo buscar más del reino. Por eso leímos en los tiempos de oración de las 7 de la mañana, vimos acerca de este punto cuando habla acerca de la revelación si no estoy mal, en Efesios 1:17, cuando dice que Dios les dé sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Por eso es de que en tu luz, en tu palabra, veremos la luz, se nos va a ser revelado quién es Cristo. Entonces, vuelvo a resaltar acá, es importante la parábola del sembrador porque nos va a dar un aspecto de por qué es que no crecemos, de por qué es de que no tenemos esa comunión con Dios o ese crecimiento de la palabra de vida en mí. Por eso mismo es importante y también leer las tres, tanto Mateo, Marcos y Lucas, porque nos va a dar una enseñanza de cuál es mi vida. Y no solo cómo es mi vida, sino también podemos reflejar el mundo entero en la parábola del sembrador. Y algunos otros aspectos que pueden hacer referencia a la parábola del sembrador, como vuelvo a mencionar, Jesús agarra una similitud acerca de esta parábola, pero no significa de que esta parábola se aplique únicamente en mí, sino que, como vuelvo a mencionar, también se puede reflejar en una nación, también se puede reflejar en el mundo entero y también se puede reflejar en otros aspectos de la vida diaria, porque esto es un misterio, una esencia, un misterio. Yo lo tomo por ejemplo. Entonces vamos a ver algo bien importante acá, y este es el punto del sembrador sale a sembrar. ¿Por qué voy a resaltar el sembrador, perdón, el sembrador salió a sembrar? Porque prácticamente acá hace referencia a Jesús, a Dios. Por eso mismo dice ahí en el versículo de que el sembrador sale a sembrar, y cuando Jesús explica, dice que la semilla es la palabra de Dios. Pero yo quiero resaltar también de que en la Biblia, si vamos a leer, si nosotros leemos el libro de Mateo y de Marcos, el siguiente versículo que le acontece a ello es, tanto en Mateo como en Marcos, habla después acerca del sembrador Satanás, de que él siembra la palabra, siembra cizaña. Entonces, tanto Dios es un sembrador y siembra su palabra, también como el enemigo viene y siembra la palabra. Y lo voy a resaltar por lo mismo, por la parábola del sembrador, como vuelvo a resaltar, Dios enseña un misterio del reino en esto, pero como vuelvo a hablarlo, es que también como es un misterio y Dios va a dar la revelación de las cosas, Él nos va a explicar también acerca de la parábola del sembrador, porque a los apóstoles les habló en este momento, les dio una base, pero no significa de que no haya muchas cosas más de enseñanza en este misterio de la parábola del sembrador y en las demás parábolas, porque el objetivo de la parábola es esa, encerrarlo en una cuestión y encerrar misterios, no misterios o un gran misterio, que como recordemos así, por ejemplo, un misterio de las matemáticas. Entonces vemos que la matemática es muy extensa y a veces la base es bien simple, por ejemplo, 1 más 1 son 2, pero cuando una persona conoce las matemáticas,
y va avanzando en la matemática, luego vemos de que ese 1 más 1 son 2, se convierte prácticamente, luego de años, en X más Y es otro valor, por ejemplo, 5, pero siempre sigue el mismo principio, solo que ahora no son números, sino que son variables, porque esas variables tienen escondidos números, y los números hay que descubrirlos. Y luego uno avanza y luego se da cuenta de que hay derivadas, que también se suman las derivadas, y también tiene integrales transformadas de Laplace, álgebra booleana, etcétera, 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 siempre basado en la misma suma, solo que mientras se va avanzando se va dando un tipo de principio y un tipo de utilidad donde aplicar ciertas situaciones. Ahora, voy a ver, también voy a mostrar ahorita la parte de Marcos, perdón, de Mateo, Mateo capítulo 13, para colocar el punto acerca de lo que hemos hablado del sembrador, porque recordemos que en el capítulo 13 de Mateo habla acerca de la palabra del sembrador y prácticamente finaliza en el versículo 23. Cuando habla en Mateo 13, 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a tiempo, a 70 y a 30 por uno. Pero el 24 dice lo siguiente, ¿sí? Y la Reina Valera dice, parábola del trigo y la cizaña, y dice lo siguiente, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en un campo, y mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, vemos que en Mateo hace referencia de la parábola del sembrador y en el versículo 24 vuelve a mencionar otra parábola que habla de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Entonces, esta del 24, del versículo 24, habla del buen sembrador que es Dios, que siembra su palabra, pero luego hace mención al 25 de Mateo, dice, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. Es decir, y aquí nos da a entender, como el versículo que les estoy indicando, cuando habla del sembrador, de que tanto Dios siembra como el enemigo siembra. El punto es de que Dios siembra la buena semilla, que aquí pone el ejemplo del trigo, y que, que el enemigo siembra, pero siembra cizaña, no siembra trigo. El punto es de que el trigo como la cizaña se parecen. Por eso cuando habla aquí en la parábola del trigo y la cizaña, dice el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? 28, él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla y manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ¿a qué quiero hacer referencia? Uno es de que el sembrador sale a sembrar, ya sea que Dios salga a sembrar o que el enemigo salga a sembrar. Y así como les mencioné que cuando el sembrador sale a sembrar es cuando uno lee la palabra, cuando uno ora, cuando uno escucha la Biblia inclusive, uno escucha una prédica, una enseñanza, etcétera. Dios, entre más yo me acerque, Él va a salir a sembrar, pero asimismo si yo vengo y agarro una música que es del mundo, el sembrador enemigo va a venir a sembrar. Cuando yo vengo y escucho a alguien, cuando alguien está en murmuraciones, el sembrador sale a sembrar, pero del lado del enemigo. ¿Me entienden? Entonces, eso es bien importante, como lo voy a resaltar, porque si Dios siembra verdad que es trigo, el enemigo va a comenzar a sembrar cizaña. Y entre más yo esté apegado a las cosas del mundo, más cizaña me van a sembrar. Entre más estoy yo pegado a las cosas de Dios, más trigo me van a sembrar. También el enemigo va a usar a sus ministros para que siembren cizaña,
¿Por qué? Porque la cizaña es muy parecida al trigo. Por eso vemos en el pasaje anterior que dice, no quiten a la cizaña, no sea que quitemos juntamente la cizaña con el trigo. Más bien esperen que crezca. Es decir, la madurez en varios aspectos o el crecimiento va a dar a entender si es la semilla de Dios o no fue la semilla de Dios. ¿Me entienden? A veces no se va a ver al inicio porque son muy parecidos. Y por eso es bien importante, como vuelvo a resaltar, que nos demos cuenta de que el sembrador sale a sembrar y nosotros aprender a saber si somos buena tierra o no. Entonces, la buena tierra va tanto del lado de la luz como de las tinieblas. Es decir, a alguien le pueden sembrar maldad en el corazón, el enemigo, por la palabra de odio, de mentira, de engaño, y esa persona puede dar fruto o no al 100 por 1. Por eso que vemos que Hitler, que otras personas se conocen alrededor del mundo de la maldad que tienen, ellos dieron fruto al 100 por 1 porque les sembró la palabra de mentira y lograron dar fruto. Y hay ministros que hemos visto, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que les sembraron la palabra y ellos dieron fruto también al 100 por 1. Pero el punto es de que la tierra es muy necesaria para que pueda dar fruto. La semilla es lo principal, por supuesto, porque sin la tierra no existe nada, pero hay un lugar de depositarla. El punto es, debemos cuidar nuestro terreno, porque dependiendo cómo sea nuestro terreno, dependiendo si estemos en luz o en tinieblas, así va a ser el fruto que vamos a dar. Es decir, de que si yo me examino mi vida y me doy cuenta de que yo he dado fruto al 100 por 1 en una área, significa que el enemigo sembró una semilla y que yo soy buena tierra en esa área. Por ejemplo, si alguien es fornicario y le gusta estar haciéndolo y metiéndose en eso, significa que el sembrador salió a sembrar del lado de las tinieblas y sembró la palabra de fornicación en el hombre. Esa palabra fue buena, esa persona fue buena tierra porque tenía la fertilidad necesaria y dio fruto al 100 por 1 en aspectos de fornicación. Si alguien es contencioso, significa que él dentro de sí tiene buena tierra para la contienda y el enemigo lo único que hace es sembrar la palabra y esa palabra prácticamente se va a dar fruto al 100 por 1. Otras personas, aquí no lo mencionan en la semilla, la parábola del sembrador de Lucas, pero en Mateo y Marcos habla que dice que hay que dar fruto al 30 y al 60. Es decir, si yo examino mi vida, me puedo dar cuenta lo que el enemigo ha sembrado en mi vida y cómo yo he dado fruto en ese aspecto. Yo puedo estar dando fruto del lado de las tinieblas al 30, al 60 o al 100 por 1. Entonces yo tengo que examinarle y orarle a Dios para que me ayude, para que me diga, Padre, te pido en el nombre de Dios que me ayudes a quitar este fruto de maldad que hay en mí. Por eso habla la Biblia acerca de las obras de la carne y cuando habla de la fornicación, el adulterio, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un fruto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Otra vez, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque el fruto da a revelar la pequeña semilla que es sembrada en el corazón del hombre. Entonces uno tiene que ver los frutos que uno da. Y también esos frutos, puedo mencionar, son las palabras del hombre. Por eso mismo tenemos que estar atentos a toda la palabra que Dios nos quiera dar y la palabra que oímos. Ahora, otro de los aspectos que quiero mencionar, y ya vamos a concluir, es de que el punto principal también acá no es solo el hecho de la siembra de la semilla, que es la palabra de Dios que va a sembrar, o el enemigo que va a sembrar su palabra también, que es palabra de mentira o de engaño, sino también el hecho de que nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestra tierra. Por eso vemos acá cuando dice, y una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. La otra dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Entonces vemos acá de que prácticamente es algo que cae en la persona y por eso vemos cómo Jesús habla luego de lo que sucede con cada uno para que nosotros veamos qué tipo de terrenos somos para saber qué está pasando con nosotros. Y por eso vemos acá en este aspecto dice el 12. Y los junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, prácticamente se les olvida.
al momento lo escuchan, inclusive, como vuelvo a mencionar, es bueno que lean Mateo y Marcos porque expande un poco más la explicación de estos temas de la parábola del sembrador. Y por eso es importante que vayan les aconsejo que lean esos pasajes para que logren comprender un poco más de acerca de esto, porque nos vamos a dar cuenta de ello. Dice que el enemigo viene y quita de su corazón la palabra para que no crean. La pregunta es cómo la quita. ¿Cómo quita esa palabra? Y eso, pues, como vuelvo a mencionar, puede ser que ustedes hayan oído una prédica y de repente se ponen sus audífonos y comienzan a oír rock pesado. Ahí están comenzando a quitar ustedes la palabra de Dios. ¿Entiendes? Si ustedes vienen y tal vez vieron una prédica o oyeron algo, leyeron algo, puede que se vayan a ver después una película. Y puede ser que en ese momento el diablo quite de su corazón la palabra que Dios sembró para que no crean. Puede ser que después de haber oído la palabra, venga alguien de X o Y que sea ateo, no crea y comienza a cuestionar todo lo que es de Dios. Y ahí comienza a quitar el enemigo la palabra. ¿Sí? En otro pasaje dice que vienen las aves del cielo, en Mateo y Marcos, las aves del cielo que viene y quita. Inclusive eso puede ser en sueños y demás cosas. ¿Me entienden? Lo que quiero resaltar es que hay una profundidad que uno tiene que cuidar lo que le ha dado Dios a uno. 3 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces vemos esto que dice que hay personas que reciben con gozo, es decir, se alegran por la palabra, se regocijan y Dios dan gracias y gloria a Dios. Pero dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces vemos que estas son las pedregales, las piedras que hay ahí, y podemos ver en la Biblia qué pueden significar también las piedras y poder ir a evaluar nosotros para saber qué es lo que está impidiendo, porque podemos ser de estas personas. Entonces esto es como un autoexamen de saber qué está pasando con nuestras vidas y por ejemplo decir, yo creía en esto, pero luego ya no creí, ya no creo. Entonces significa que yo estoy en una de las piedras, los pedregales. Entonces tengo que buscar mi profundidad, tengo que quitar esas piedras. Esa piedra puede significar amargura, esas piedras pueden significar odio, esas piedras pueden significar mentira, etcétera, etcétera. Y luego dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogadas por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces aquí específicamente se ven la causa de los espinos. Dice que los espinos son aquellos que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes, es decir, son afanados, su vida diaria es de un afán. ¿Entiendes? También le ponen atención a las riquezas y a los placeres de la vida. Esos son los espinos. Entonces, vuelvo a mencionar, autoexamen. Si ustedes oyen la palabra, pero son unas personas muy afanadas diariamente. Y miren, aquí alguien puede negar regularmente, las personas niegan las riquezas. Casi nadie va a decir, ah, no, si a mí me gustan las riquezas. Entonces, alguien tiene que darse cuenta y ser sincero en esta parte, reconocer si está enfocándose en las riquezas, porque si logra identificar y logra entender que son los espinos en los cuales habita, o lo que la persona es como los espinos donde cae la palabra, van a poder saber cómo quitarla de su corazón, van a saber cómo y orarle a Dios para que lo libre del afán y lo libre de las riquezas y los placeres de la vida, porque eso está impidiendo que la palabra de Dios se haga vida en cada uno y den fruto al 100 por 1. Dice, más el que cayó en buena tierra, estos son los que son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, aquí hay algo bien importante que habla de los terrenos y lo que yo me he dado cuenta de algo que es bien importante para que yo comenzara a limpiar mi tierra y lo hago mención siempre es de que tenemos que entregarnos a la perseverancia de la oración y el ministerio de la palabra. Es decir, a orar y a leer bastante porque lo que va a hacer es va a limpiar mi terreno. Es decir, tanto cuando se siembra también se va a limpiar. Entonces yo cuando oro, busco a Dios, le canto, le adoro, ayuno, etcétera, etcétera, lo que hago es comenzar a limpiar todo mi terreno constantemente. ¿Entiendes? Por eso yo menciono mucho que le digo a alguien, mire, lea. Regularmente la persona me conoce y me va a escuchar que yo le diga, lea la Biblia. Y siempre le digo,
trate de agarrar aunque sea una hora para leer diariamente una hora, que aproximadamente, si lee una hora diaria, aproximadamente en 3 meses terminó de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque al momento de yo estar constantemente ministrándome la palabra, es decir, comienzo a limpiar mi terreno, comienzo a preparar mi terreno para el versículo 15, para volverlo buena tierra, para volver buena tierra. Igual cuando yo me entrego a oración y yo me pongo a orar delante de Dios, lo que va a hacer Dios es comenzar a limpiar mi terreno. Si yo tengo amargura, si yo tengo ira, si yo tengo afán, si yo tengo riquezas, placeres de la vida, Dios comienza en oración a limpiarme. Igual si yo me entrego a la lectura de la palabra, Dios me va a comenzar a formar, me va a comenzar a limpiar todo mi terreno. Pero si yo vengo después y me voy a escuchar algo, canciones que son del mundo, entro a hablar murmuración, eh, entro a ver películas, novelas, un montón de series, etcétera. Única y exclusivamente estoy convirtiendo mi terreno, mi vida en pedregales, me estoy poniendo junto al camino y estoy lleno de espinos y setos, porque me estoy desligando, no estoy preparando mi terreno. Cuando yo comprendo que el sembrador sale a sembrar y que necesito preparar mi terreno porque en cualquier momento puede venir Dios a hablarme o a colocar una palabra bien específica en mi vida, entonces yo tengo que estar preparando mi terreno, preparando mi corazón, preparando mi vida para que cuando el sembrador venga a sembrar, yo pueda dar fruto al 100 por 1 en esa palabra y mantenerme en ello. Pero si en dado caso me pongo a hacer actos que no proceden de Dios, cualquiera que sea, yo estoy comenzando a preparar el terreno para que cuando el enemigo venga a sembrar, siembre y yo dé al 100 por 1. Ese es el problema. Yo por eso tengo que estar constantemente en comunión, orando, leyendo bastante, todos los días, buscando comunión, meditar constantemente en la palabra, porque voy a preparar mi terreno. Y cuando venga una palabra, ya sea una predicación, enseñanza, y la palabra sea bien preciosa de parte de Dios y la coloque en mi corazón, mi terreno ya está preparado para esa palabra sublime, yo la puedo dar al 100 por 1. Por eso constantemente tenemos que estar atentos. Y vuelvo a resaltar, la parábola del sembrador nos va a dar a entender por qué es que no crecemos, por qué es que nos estamos estancados, por qué es que no logramos avanzar. Y por eso mismo es necesario, como vuelvo a mencionar, y el consejo que doy es, lean las demás parábolas de la parábola del sembrador, tanto en Mateo como en Marcos, porque complementan muchos casos. Como vuelvo a mencionar, Lucas lo da más resumido, pero Mateo lo extiende más, y también creo que Marcos también da una extensión de esto, y nos va a ayudar a comprender cómo prepararnos. Yo el consejo que siempre doy es, oren y lean constantemente. Si Dios también lo lleva a ayunar o cantar, toda la comunión con Dios nos va a llevar a purificar, a santificar, a preparar el terreno para que cuando vengan palabras de Dios o visitaciones de Dios y vengan a sembrar una palabra, estemos atentos. Y por supuesto, luego de eso, también mantenernos igual. ¿Por qué? Porque no sea que nos durmamos y el enemigo va a meter una cizaña en la palabra que Dios ya colocó. ¿Para qué? Para desviarnos, para que no se dé la palabra como deba de ser. Por eso que tenemos revelaciones a veces de Dios, pero vienen como con un poquito de chanfle. Porque el enemigo también, como uno se distrae, pum, coloca una palabra de mentira. Y como son casi iguales, entonces ese es el problema. Por eso, por ejemplo, eso se da en el caso de la doctrina de la prosperidad, y otras religiones que tienen parte de la palabra de Dios sembrada, pero por algún motivo se comenzaron a torcer porque también metieron cizaña. Por eso les mencionaba que no es únicamente, o no solo es el punto de verlo personalmente, sino también a nivel de país y a nivel también de mundial y etcétera, etcétera. O sea, la aplicación de esta parábola, pero específicamente Jesús aquí le habla al sentido de personal, y que tenemos que poner mucho énfasis a eso nosotros. Preparar nuestro terreno para que cuando venga a sembrar la semilla, Jesucristo, logremos dar fruto al 100 por 1. Tener cuidado y, y no preparar el terreno para el enemigo, para que uno dé al 100 por 1. ¿Sí? Bien importante esto. Entonces, vamos a terminar hoy acá. Espero que Dios los haya bendecido y edificado.
Eh, Vuelvo a resaltarlo, importantísimo que le pongamos mucha atención a esta parábola y vamos ahora a finalizar, a orar y dándole gracias a Dios por el tiempo que nos permitió estar aquí leyendo su palabra y comprendiendo el punto de que hay sembradores, tanto Dios como el enemigo, y tanto como yo puedo preparar mi terreno, o el enemigo puede provocar que prepare mi terreno tanto en luz, tanto a lo malo, y Dios puede preparar mi terreno como lo bueno. Entonces Dios me puede decir, mira, lee bastante, porque prepara mi terreno, porque puede ser de que Él me tenga una palabra preparada. Si alguien va a la iglesia el domingo, por ejemplo, una palabra preparada para el día domingo, que me la va a hacer dar en mi corazón, pero necesita que mi terreno esté bien para que yo dé al 100 por 1. Pero si yo no me preparo la semana para recibir esa palabra del día domingo, entonces lo que va a pasar es de que la estoy acumulando de espinos, la estoy acumulando de pedregales, me estoy colocando junto al camino. Entonces cuando venga esa palabra que me van a dar el día domingo, solo por poner un ejemplo, el día domingo, lo que va a pasar es de que va a caer, sí, y sí lo voy a oír, sí, y me voy a regocijar, sí, pero los afanes del mundo, las riquezas y los placeres, o el no tener profundidad, o el estar junto al camino, simple y sencillamente no voy a poder dar fruto. Y necesito dar fruto por 100 por 1. Entonces vamos a orar, Padre, en nombre de Jesús te pedimos hoy, amado mío, y te agradecemos, Pastor de Israel, por la palabra que nos brindas. Ayúdanos, por favor, a entrarnos en tu presencia, en tu verdad, en tu bondad. Guíanos, por favor, amado Pastor, para tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a prestar la atención a la palabra del sembrador. Te agradecemos por hablarnos. Ayúdanos, por favor, a preparar nuestro terreno, por favor, amado Cristo, para recibir tu palabra en Cristo Jesús. Y ayúdanos, por favor, a no recibir palabra del enemigo y nosotros también, pues, no darle lugar al enemigo, ¿verdad, Padre? Porque es importante conocer, ¿verdad, amado mío? De que necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu verdad, necesitamos de tu benevolencia. Necesitamos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a identificar a cada uno, que nosotros podemos ser sinceros y reconocer en qué terreno estamos para poder trabajar en ello, poder estar atentos a ello y poder habitar en tu presencia y tu plenitud. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a poder dar fruto al 100 por 1, por ser buena tierra, por santificarnos, por disponer nuestro corazón, como dice Esdras 7:10, que Esdras dispuso su corazón para inquirir, cumplir y enseñar. Y recordamos, ¿verdad, Padre? Que también disponer significa preparar y motivarse. Entonces, prácticamente, Esdras lo que hizo fue preparar su corazón, es decir, preparar la buena tierra, para que cuando él tuviera la palabra, él la pudiera cumplir y la pudiera enseñar. Porque él preparó su terreno, él preparó donde iba a caer la semilla. Asimismo, ayúdanos a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Bendito seas, Padre, eternamente y para siempre. Entonces, gracias por leer con nosotros. Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana para la oración y lectura de la palabra. Bendiciones.